Yo quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios sobre la meta del cristiano. ¿Qué tiene que ser la meta del cristiano? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 14. Quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 hasta el 14. Es impresionante este pasaje. Y lo puse la meta del cristiano. Si eres cristiano, este tiene que ser tu meta. ¿Y qué es el propósito en esta mañana? Es de que tú salgas motivado, impulsado, animado a que este sea tu meta. Amén. La meta del apóstol Pablo tenía unas santas aspiraciones. Aleluya. Yo te ruego que te ponga de pie una vez más, por favor. Y vamos a leer libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Dice: pero cuántas cosas me eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 14. Prosigo a la meta. ¿Cuánto tienen meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Padre, en esta mañana estamos aquí, Señor, expectante por lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Señor, te rogamos que tú puedas ministrarnos en esta mañana. Administranos, Señor. Amén. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Decimos igual, Señor, que el joven Samuel habla, que tu siervo oye. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta mañana, Señor, tu gloria nos inunde, tu presencia nos administre en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, administranos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, háblanos. Señor, queremos ser administrados por tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, toca Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Gloria a Dios, aleluya. En esta mañana, como decía, la santa aspiraciones del apóstol Pablo. Y usted y yo como cristianos, esa tiene que ser nuestra meta. Cuando nosotros leemos libros de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, encontramos la conversión de Pablo. Cuando Pablo iba camino a Damasco y cuando tuvo un encuentro personal con el Señor. Y es interesante notar de que Pablo hizo dos preguntas. Y en el capítulo 9, usted puede mirar libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vemos que Pablo hizo dos preguntas. Cuando iba camino, estaba persiguiendo a los cristianos, y dice que cuando Jesús se le aparece, capítulo 9, versículo 3, lo primero que él pregunta, dice: ¿quién eres?
¿quién eres? Y cuando él tuvo la respuesta de esa primera pregunta, hizo la segunda pregunta. Y la segunda pregunta era: ¿qué quieres que yo haga? Diga conmigo: ¿qué quieres que yo haga? Mire, usted va a hacer esa pregunta, la segunda pregunta, cuando usted tiene la respuesta de la primera pregunta. Y él hizo la primera pregunta, y cuando le fue claro y cuando él entendió y comprendió, él hizo la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Mira, hermano, es tremendo, indeleble, es sumamente impresionante lo que encontramos. Por eso en esta mañana, mire conmigo el versículo 8 del capítulo 3 de nuestro texto de Filipenses. Estamos en Filipenses capítulo 3 y el versículo 8. La primera meta de Pablo, la primera aspiración del apóstol Pablo es de que el versículo 8 dice: para ganar a Cristo. Diga conmigo: para ganar a Cristo. Él dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Para qué? Y lo tengo, dice, por escoria, por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Sabe qué? Su meta era ganar a Cristo. Aleluya. Hermanos, de que Cristo sea el Señor de su vida, que sea el centro de su vida. Eso era el propósito de Él. Él pudo entender y comprender el propósito de su vida, el propósito de su llamamiento es ganar a Cristo. Aleluya. ¿Cuánto quieren a Cristo? Que Cristo sea el Señor de su vida, que Cristo sea el todo de su vida. Y es interesante notar en la otra versión que dice de que sea uno en Cristo, de que Cristo sea el todo en su vida. Ese era su meta, ese era su objetivo. Mire cuántas personas, cuando nosotros preguntamos a las personas y estando en los colegios, en las escuelas, yo suelo preguntar a los adolescentes: ¿qué te gustaría hacer cuando sea mayor? ¿Qué quieres llegar a ser? Y me dicen: mire, mi meta es ser un médico, un gran médico. Mi meta es llegar a ser un político. Mi meta es ser un abogado. Y empieza la meta de mucha gente. Y está bien. Y yo creo que todos nosotros tenemos que prepararnos en la vida. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de preparar a los hijos. ¿Para qué? Para encarar la vida. Porque los hijos no son nuestros. Dios nos prestó a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos preparar a nuestros hijos para que cuando sea grande ellos puedan encarar la vida. Ahora, ¿pero cuál es nuestra meta como cristianos? La meta, la aspiración de Pablo era ganar a Cristo. Aleluya. Cuando él entendió, cuando él comprendió, cuando él tuvo esa experiencia con Cristo, él dice: ganar a Cristo. Aleluya. Llegar a ser como Cristo. Mire conmigo, el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2, el versículo 2 dice: porque si yo, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo: pues me propuse, ¿qué se propuso él? No saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. El enfoque de él, la meta de él era conocer a Cristo, estar con Cristo, caminar con Cristo. Hermanos, ¿qué problemas tenemos nosotros en estos tiempos? ¿Por qué? Porque son mensajes que ya no se predica en las iglesias evangélicas. ¿De qué se habla? ¿De qué se predica? Mire, se predica de marketing, se predica de éxito, se predica de crecimiento, de fama, de riqueza, de un montón de cosas. Pero no se habla de que nuestra meta como cristianos, como hijos de Dios, es alcanzar a Cristo, a aferrarnos a Cristo, que Cristo sea el todo de nosotros. Aleluya. ¿Cuánto dice amén? Entonces la primera meta de Pablo era conocer, era ganar a Cristo. Mira el versículo 10. Estamos en Filipenses. Yo no quiero que tú salgas de Filipenses. Si menciono otro pasaje,
Puede ir pero volver rápidamente en el libro de Filipenses. Estamos en el capítulo 3. Mire conmigo el versículo 10. ¿Cuál era la meta de él? Dice el versículo 10 del capítulo 3 del libro de Filipenses. Dice la primera parte. A fin de conocerle. Aleluya. Ese era el propósito de él. Él estaba enfocado a conocerle, aleluya. La meta del apóstol Pablo era conocerle, aleluya. Cuando nosotros leemos en el versículo 4, 5 y 6, él dice de qué gloriarse, tenía tantas cosas. Según la sociedad judaica, él era un hombre muy importante, pero dice, lo he dejado todo, ¿para qué? Con el propósito de conocerle, aleluya. Conocerle, diga conmigo, conocerle. Ese era el propósito de Pablo, conocer a Cristo. No le importó el precio que tenía que pagar. No le importó que la sociedad pueda desecharle, perder su estatus social o su nivel económico. Lo importante y lo fundamental para el apóstol Pablo era conocerle, aleluya. Porque él estaba enamorado de él. Mire, cuanto más le conocemos, más vamos a estar enamorados de él. Hermanos, que en estos tiempos nosotros podamos conocer a Cristo. Diga conmigo, a fin de conocerle, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Ese tiene que ser nuestra meta, ese tiene que ser nuestro objetivo. Y yo creo que esta vida no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar a lograr a conocerle. Necesitamos la eternidad para seguir conociéndole. Conocerle, aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus manos, mueve tu mano en el aire, dile al Señor, dile al Espíritu Santo, revélame la persona de Cristo. Quiero conocerle, aleluya. Quiero conocerle, aleluya. Quiero conocerle, aleluya. Quiero conocerle. ¿Sabe que los discípulos, cuanto más le conocían, quedaban impresionados, quedaban impactados, aleluya? ¿Por qué? Porque le conocieron como el que tenía poder sobre los demonios, y ellos dijeron, ¿quién es este que aún los demonios se le sujeta? Jesús se subió en el bote, pasó al otro lado y había una gran multitud que le estaba esperando, y les enseñó, ya era tarde, y le dijo a sus discípulos, dadnos vosotros de comer. Y ellos le dijeron, mire, no tenemos para dar de comer, hay tanta gente. Y él empezó a multiplicar los panes, y los discípulos dijeron, ¿quién es este que tiene poder para multiplicar los panes? Lo vio otra vez y estaba un endemoniado, lo libera, y ellos dijeron, ¿quién es este que los demonios se le sujeta? Y estaba allí unos enfermos y sanó a los enfermos, y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún tiene poder sobre las enfermedades? Iban conociendo, le conocían cada vez más. Al subir con él, al estar con él, tenía poder sobre las circunstancias adversas, tenía poder para calmar la tempestad. Y ellos dijeron, ¿quién es este que aún las olas y el viento lo obedece? Hermanos, tenemos que conocerle, aleluya. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu situación? Yo estaba con una persona y le hablé de Jesús, que en estos tiempos podía hacer milagros, podía sanar. Y él me dijo, mire, yo sé que en otra área, pero en esta área no sé si él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no le conocen esa área. Tenemos que conocerle en diferentes aspectos, en diferentes facetas. Tenemos que conocerle. Los discípulos quedaban impactados, impresionados. ¿Por qué? Porque en cada área que le conocía, ellos decían, mire, ¿quién es este? Y estuvieron con él 3 años, 6 meses, conociéndole. Tenemos que conocerle, amén. Tienes que conocerle como el amado, aleluya, como el león de la tribu de Judá que ha vencido. Tenemos que conocerle como el Salvador, aleluya. El Salvador amante que derramó su sangre por nosotros. Tenemos que conocerle, pero ¿sabe qué? También tenemos que conocerle como el Señor de nuestra vida, aleluya. Cuánta gente quiere conocerle solamente como el Salvador, pero no como el Señor de nuestra vida. Y tenemos que conocerle como el Señor. ¿Cuánto dice amén? Necesitamos conocerle. El apóstol
Pablo dice, a fin de conocerle. Esa era la meta del apóstol, conocerle. Aleluya. Él quería conocerle. Diga conmigo, conocerle. Aleluya. Conocerle. El versículo 9, mire conmigo el versículo 9. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? El versículo 9 dice, a ser hallado en él. Aleluya. Ser hallado en él. Estar ligado en él. En otra versión dice, ser igual a él. Estar ligado a Cristo. Hermanos, ser encontrado en él, que nosotros podamos. Ese tiene que ser nuestra meta. Nuestra meta tiene que ser estar con él. Aleluya. Amén, hermanos. Tenemos que estar ligados a él. Mire lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 4. Jesús dijo que sin él nada podemos hacer. Tenemos que estar ligados a él. Hermanos, necesitamos su presencia, necesitamos su unción, necesitamos su guía, necesitamos su dirección. Capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar ligados a él. Estar en él, aleluya. Usted tiene que sentir su presencia. Usted tiene que estar ligado a él. Si no está ligado a él, en vano hacemos lo que hacemos. Cierre tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor, Señor, tu presencia en esta mañana, tu gloria en esta mañana, tu unción en esta mañana. Señor, oh Dios mío, en vano hacemos lo que hacemos si tu presencia no está con nosotros, Dios. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu unción, necesitamos tu gloria. Dile al Señor, Señor, en vano vine si tu presencia no está sobre mi vida en esta mañana, si tu gloria no está sobre mi vida, Señor, en vano hago lo que hago. Señor, necesito tu presencia, aleluya. Moisés dijo al Señor, no lo quites de este lugar si tu presencia no ha de ir con nosotros. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te dará paz, aleluya. La presencia del Señor cambia todo, la presencia del Señor transforma todo. Necesitamos la presencia del Señor, aleluya. Y la meta del apóstol Pablo es ser hallado en él, estar ligado en él, estar en él, aleluya. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aleluya. Lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aleluya. Estar en Cristo Jesús, aleluya. Padre, en esta mañana te pedimos perdón, oh Dios, porque muchas veces somos religiosos. Venimos a la iglesia los domingos y salimos de la misma forma como hemos venido, Dios, sin tu administración, sin el toque de tu Espíritu, sin la unción de tu Espíritu, sin el soplo de tu Espíritu. Necesitamos tu Espíritu, aleluya. Señor, el apóstol Pablo dice ser hallado en él, aleluya. La meta de Pablo era Cristo, estar en él, ser movido, ser guiado por el Espíritu, aleluya. En esta mañana te clamamos, Espíritu Santo, toca nuestras vidas, toca nuestra mente, toca nuestro corazón, toca nuestro espíritu, toca nuestros pensamientos, todo nuestro ser, oh Dios, y será ministrado por tu gloria. En vano hacemos lo que hacemos si tu presencia no está con nosotros. Oh Espíritu Santo, administra esta mañana. Oh Dios, ayúdanos a enfocarnos, Señor. Satanás quiere desenfocarnos, Satanás quiere sacarnos, Dios mío, y perder nuestro enfoque, oh Dios. Pero en esta mañana estamos aquí, Espíritu Santo, motívanos, impúlsanos, háblanos, repréndenos, Señor, para que vamos a enfocarnos en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya.
Mire, Satanás quiere desenfocarnos, no que tiene que pagar la luz, no que tiene que pagar el agua, no que tiene que pagar esto, aquello, y quiere desenfocarte, pero que en esta mañana tú puedas enfocar al propósito del llamamiento. Con un propósito Dios te trajo, Dios te creó, Dios te llamó, aleluya, y ser hallado en Él, aleluya. ¿Cuánto dice amén? El propósito de Pablo, ¿qué era? Mire, dice el versículo 10, a fin de conocer el poder de su resurrección, aleluya. El poder de su resurrección. Él entendió, él comprendió ese poder que resucitó al Señor, aleluya. Y ese poder él quería conocer, aleluya. Dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese tiene que ser tu meta, recibir el poder del Espíritu en tu vida, aleluya. Ese poder que la muerte no pudo retener, que la tumba no pudo retener a Cristo, y tuvo que resucitar. ¿Por qué? Porque había un poder en Él, aleluya. Ese poder Él quería conocer. Dice, y a fin de conocerle y el poder de su resurrección, aleluya. Qué tremendo poder, aleluya. Y ¿sabe qué? Tú y yo tenemos ese poder y tenemos que conocer, aleluya, porque el conocimiento es poder. Cuando usted conoce, aleluya, cuando usted sabe cómo actuar. Yo le dije a un mecánico, me cobró un alto precio, y le dije, mire, tan poquito y me va a cobrar eso. Él me dijo, no es por el trabajo que le estoy cobrando, pastor, le estoy cobrando por el conocimiento. Porque si uno no sabe, va a estar mucho tiempo en esto. Pero como estoy apurado, yo podría pedirle y decirle, mire, déjeme su vehículo acá 3 días y después de 3 días venga a buscar. Pero como estoy apurado, le solucioné y le cobro eso. Pero no le cobro por el trabajo, le cobro por el conocimiento. Hermanos, el conocimiento es poder. ¿Cuánto dice amén? El conocimiento es poder. Y el apóstol Pablo dice, a fin de conocer el poder de su resurrección. Usted tiene que conocer, amén. Usted tiene que conocer. Esa tiene que ser la meta de cada cristiano, el conocer el poder. Mire conmigo, Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia y le dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Aleluya. Mira, hermanos, nosotros tenemos que conocer, experimentar. Y cuando experimentamos la muerte de Cristo en nosotros, vamos a experimentar la vida de Cristo también en nosotros. Aleluya. Muchos quieren solamente la bendición, pero no experimentar el padecimiento de Cristo, no experimentar la muerte. Pero para que podamos experimentar la resurrección, tenemos que experimentar primero la muerte. Cuando dice amén. Dice el versículo 10, mire, dice, y conocer la participación de su padecimiento. ¿Qué meta tenían? Qué tremendo, hermanos. Dice que la meta de él, capítulo 3, Filipenses, versículo 10. Mire conmigo, el versículo 10. Dice, y participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Su meta era conocer, participar en su padecimiento. Eso era. Él quería participar en el padecimiento. Hermanos, esto es tremendo. Mucha gente no quiere pasar por ahí. No escuchamos estos mensajes. Que vamos a padecer por Cristo.
queremos solamente la bendición. Y muchas veces el mensaje se predica a media. Le dice, viene a la iglesia y va a recibir bendición. Venía a nuestra iglesia y va a recibir prosperidad. Venía esto y aquello. Pero no le hablamos de qué. De que si viene, tiene que padecer por Cristo. No le hablamos de eso. No le hablamos de qué. De que la meta como cristiano nuestro es que tenemos que padecer por Cristo. Él dice el apóstol, y la participación de su padecimiento. Participar. Mire cuántas veces yo recuerdo cuando adolescente fui menospreciado por ser evangélico. En el barrio éramos los únicos. Mario, mi evangelio fuera, y el desprecio por ser evangélico. Hermanos, pero tiene que ser nuestra meta padecer por Cristo. ¿Cuánto dice amén? Mire, estos mensajes no tienen mucho amén. No le gusta mucho a la gente, ¿verdad? Un mensaje que la gente no quiere escuchar. Pero como cristiano, hermanos, tiene que ser nuestra meta. Amén. ¿Cuánto dice amén? Dice, conocer la participación de su padecimiento. Por eso el apóstol Pablo escribe, mire conmigo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 12, dice el apóstol Pablo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán ¿qué? Persecución. ¿Cuándo? Cuando nosotros queremos. Cuando queremos. ¿Sabe qué, hermanos? Un hermano me estaba diciendo que se le echó trabajaba en el gobierno y se le echó, y le pregunté, "Préndeme, Señor, ¿te encontró en corrupción o algo así?" Y me dijo, no, es que quise ser honesto. Hacen bloqueo. Quise ser honesto. O ya estoy en la mafia. No quise complicarme y me echó. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros queremos, dice aquí el apóstol Pablo, también todo lo que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Dice, padecerán persecución por causa de Cristo. Va a haber cuando nosotros decidimos participar en el padecimiento de Cristo. Cuando nosotros determinamos servirle. Versículo 11. La meta de Pablo, ¿cuál era? Mire conmigo, versículo 11. Dice el versículo 11, y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, por si de algún modo considerara llegar a la resurrección de entre los muertos. Él está hablando de querer ser partícipe de eso. Primera de Corintios, mire conmigo, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 20. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya. Entonces, hermanos, el participar, su meta era resucitar en eso. Hermanos, que nosotros, y para eso Dios tiene que encontrarnos en santidad, en consagración, en pureza, en el camino del Señor. En estos tiempos, cuando miramos, ya nos cuesta distinguir entre un cristiano y otro que no es. Y se habla. Yo siempre digo, y cuando estoy en las escuelas hablando, pregunto yo, ¿cuántos católicos hay aquí? Y la gente levanta su mano. ¿Cuántos evangélicos? Y a algunos siempre más poco. Y yo le digo, mire, cuídense de los evangélicos,
Porque muchos evangélicos chismosos hay. Y la gente mira. Y le hablo. Pero también hay católicos chismosos. Y criticones. Pero ¿sabe qué? Dios no es católico, Dios no es evangélico, Dios es Dios y Dios está buscando hombres y mujeres que tengan relación personal con Él. Amén, hermanos. El problema de estos tiempos es de qué? De que tiene un concepto erróneo y dice, no, yo soy esto, yo soy aquello. Y hay religiosidad en el corazón. Mientras que Dios quiere que tenga comunión personal con Él. Amén, hermanos. Comunión personal con Él. Aleluya. Él, aleluya, va a resucitar a su pueblo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Y si usted está en Cristo, usted va a resucitar con Él. Amén, hermanos. Aleluya. Si Él no viene antes, si usted, porque al fin y al cabo todos tenemos que morir, ¿verdad? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Casi al final de la Biblia usted puede encontrar capítulo 20, versículo 5. Dice, por los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene participación de la primera resurrección. Aleluya. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con Él 1000 años. Está hablando de qué? Lo llaman la primera resurrección. Hermanos, ¿cuánto quiere formar parte de esa primera resurrección? La meta de Pablo era formar parte de ella.Aleluya. De ella. Mire conmigo, segunda de Timoteo 4:7. Vamos a leer nuestra Biblia esta mañana. Vamos a aprender a usar la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué? Aleluya. Eso era. Para él era una carrera la vida cristiana. Vamos a morir. Pero hermanos, que podamos resucitar. Aleluya. Cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga en las nubes, usted y yo podamos resucitar. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Yo era un adolescente y estaba viajando en la línea 27 que va por cerca del estadio en Sajonia. Y cuando estaba en el último, y cuando gira cerca a 3 cuadras más o menos del estadio de los Defensores del Chaco, yo escucho una muchedumbre de gente. Y allí Dios me habló. ¿Cuánto cree que Dios habla? ¿Sabe qué? En ese colectivo Dios me habló y me dice, miren, esto no va a ser nada a comparación cuando suene la trompeta. Los sepulcros se van a abrir, aleluya. Y en todo el mundo va a ser algo tremendo, indeleble, sumamente impresionante, aleluya. ¿Por qué? Porque los sepulcros se van a abrir y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice 1 Corintios 15 que este cuerpo se va a transformar y vamos a ser arrebatados juntamente con el Señor. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Eso tiene que ser nuestra meta como cristianos. Otra meta, mire conmigo versículo 12 del apóstol Pablo, la meta del apóstol Pablo. Versículo 12 dice, prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado. Aleluya. Él prosigue. Usted tiene que proseguir, seguir adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Aleluya. Su meta era avanzar, su meta era crecer, su meta era avanzar. Dice, por ver si logro agarrar, así, aferrar aquello para lo cual fui también asido.
por Cristo. Aleluya. ¿Cuál es tu meta? ¿Tu meta es avanzar en la vida cristiana? ¿Tu meta es correr la vida cristiana? El apóstol Pablo dice: prosigo, aleluya, por ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y Dios nos llamó, aleluya. Dios nos llamó. Cuando yo tenía 9 años, ya sabía perfectamente a qué el Señor me llamó. ¿A qué el Señor me creó en esta tierra? Yo tenía 9 años. ¿Te acordás, mamá, cuando un pastor llamado Estanislao Candia puso la mano sobre mí? Él ni se acuerda, ni se ha de acordar. Pero yo me acuerdo cuando puso la mano sobre mi cabeza y oró por mí. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios tiene proyectos contigo. Dios tiene sueños contigo. Aleluya. Y Dios te creó con un plan. ¿Y cuándo vas a ser feliz? Cuando entienda y comprenda que ese plan, y que puedas entender y comprender que está en el plan de Dios. Aleluya. Entonces dice el apóstol Pablo, prosigo para ver si alcanzo. Aleluya. Tienes que correr. Pero si tú no sabes el plan de Dios para tu vida, ¿cómo vas a correr? ¿Hacia dónde correr? ¿Cómo vas a entender? Hermanos, tienes que comprender el propósito de Dios para tu vida. Y Pablo entendió cuando nosotros leemos libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Él entendió y comprendió. Entendió. Él dijo: no, ¿quién eres? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Y cuando él supo quién era, entonces él dijo: ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo: entra en esta casa y allí se te va a decir. Y le enviaron a algunos discípulos. Un discípulo, un apóstol, no era un pastor, era un discípulo, dice, llamado Ananías, el que le dijo qué es lo que tenía que hacer. Hermanos, Dios, si hay un anhelo, hay un deseo de seguir creciendo, Dios te va a poner las personas indicadas. Muchas veces no va a ser un pastor, no va a ser un gran apóstol renombrado, pero dice que una Ananías Dios va a poner, si esa es tu meta. Cuando dice amén. Versículo 14, mire la meta del apóstol Pablo. Versículo 14 dice: para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. La meta de él, ¿qué era? Conseguir el premio del llamamiento. Aleluya. La meta de muchos es alcanzar un título, y está bien. Agrandar su negocio, está bien. Poner esta fábrica, está bien. O alcanzar esto, aquello. Pero ¿sabe qué? La meta de Pablo era, dice, para conseguir el premio. Versículo 14, mire conmigo, versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Aleluya. Esa era la meta de Pablo. Aleluya. Hermanos, nuestra meta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice el apóstol Pedro, escribe, ¿qué tiene que ser nuestra meta? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, aleluya, a su gloria eterna en Cristo Jesús, en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aleluya. Él, más el mismo Dios, aleluya, más el Dios de toda gracia, porque Él te llamó en gracia. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? No tenías que hacer nada, tenías que creer solamente. Pero ¿sabe qué? Él te llamó. Él nos llamó a su gloria eterna. Y después que haya padecido un poco de tiempo, ¿está pasando situación difícil?
Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuánto dice amén? Amén. Aleluya. Él lo quiere hacer. Él quiere que pueda establecerte, pero tienes que proseguir el premio del supremo llamamiento. El profeta Oseas dice en Oseas capítulo 6 versículo 3: conocemos a Dios, pero seguiremos conociendo a Él. Vamos a seguir conociendo. Hermano, que este sea nuestra meta. ¿Cuánto tienes meta en la vida? Yo suelo enfatizar mucho los primeros días del año o al fin de año, que tenemos que tener meta, que tenemos que tener objetivos, que tenemos que tener sueños. Y oro por aquellos que han perdido los sueños, para que Dios pueda restaurar los sueños. ¿Por qué? Porque sin sueños no podemos vivir. ¿Sabe que Satanás bloqueó muchos sueños? Así como el colectivo no puede funcionar sin el combustible, de la misma forma el ser humano no puede funcionar sin sueños, sin motivación, sin impulso. Usted tiene que tener. ¿Por qué? Porque cuando tiene motivación, cuando tiene sueño, eso le motiva, le da vitalidad, le da fuerza para encarar. Pero si usted está deprimido, si usted no tiene motivación, si tiene altibajo, usted no tiene fuerza para encarar. Usted no tiene fuerza para levantarse a la mañana. Pero cuando usted tiene motivación, no importa si es a las 3 de la mañana, no importa si es a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, usted se va a levantar. Cuando tiene motivación. Usted necesita motivación. De la misma forma como los vehículos necesitan nafta, usted necesita motivación. Y para eso usted necesita sueño. Diga conmigo: sueños. Usted tiene que tener metas, objetivos, planes, proyectos. Y eso es bueno. Pero también como cristiano usted tiene que tener esto. El apóstol Pablo tenía esto. ¿Cuánto quiere la misma meta que el apóstol Pablo lo tuvo? Si usted lo quiere, yo quisiera orar por ti esta mañana. Te invito a que te pongas de pie allí donde estás.